Hola, hoy tenemos con nosotros a dos profesores que están aquí en la UCAM, que imparten clases de traducción y interpretación, que se llaman Lucas y Pablo. Y sobre todo vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, qué tienen que ver estos dos mundos, por qué cohesionan. Y antes que nada, antes de que me explaye yo, prefiero que lo hagan ellos. Así que muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. estamos entusiasmados, ya que pregunta. Sí. Vale, la primera pregunta es sobre todo que cómo creéis que la inteligencia artificial está transformando, ¿no?, actualmente este campo de la traducción y la interpretación, porque a lo mejor la gente suele pensar que no tiene mucha relación, pero es que parece que la inteligencia artificial está en todo. Sí, claro, hoy en día a través de las herramientas de traducción automática, sobre todo el trabajo del traductor se está convirtiendo cada vez más en un trabajo de revisión, ¿no? Y bueno, hay que recalcar que estas herramientas que acabas de mencionar no nos van a sustituir, no nos están sustituyendo, sino que simplemente nos ayudan a realizar nuestra labor pues, de manera más eficiente. Hoy en día los traductores lo que tienen que hacer sobre todo es comprobar la exactitud y la adecuación de los términos que se usan en los textos que traducen y también comprobar que la terminología sea la adecuada. Me refiero que en algunos casos, en algunas instituciones o organismos internacionales, se tiene que usar una terminología muy específica, propia de la propia empresa o de la institución. Y en ese caso, pues nosotros como traductores hoy en día tenemos sí o sí que intervenir, ¿vale? También es importante tener en cuenta la importancia de las adaptaciones culturales, que muchas veces la inteligencia artificial hoy en día sigue sin ser capaz de reproducir. Sí, no, y además una cosa que ha dicho muy importante es que esa labor de revisión ya se viene haciendo desde hace bastante más tiempo, no solamente en la traducción, sino por ejemplo, en el campo de la informática. Nos encontramos con herramientas que ya de por sí hacían, por ejemplo, lo que se llama reconocimiento óptico de caracteres. Eso a alguna gente que sobre todo estudie cosas técnicas le sonará. OCR, por las siglas en inglés, que hacen una primera pasada de un texto para ver si reconoce esos caracteres y luego tiene que revisarlo en humano. En la traducción pasa exactamente lo mismo. Los subtítulos de YouTube, que se generan también automáticamente, hay que revisarlos posteriormente si se quiere que eso sea correcto, que se ajuste realmente a lo que se ha dicho, porque el lenguaje hablado no es exactamente como el que una máquina lee, bien organizado gramaticalmente, con cohesión y coherencia. ¿Y creéis que es realista que de aquí a...? Porque bueno, la inteligencia artificial avanza un montón, cada día más. Entonces, ¿creéis que es realista que de aquí a X años ya sí que no haga falta la presencia humana? Que a lo mejor simplemente seáis como un mero operario que revise el contenido de verdaderamente si es fiable o no. Porque ya os digo, avanza demasiado deprisa. Sí, yo personalmente creo que no, porque sigue habiendo en muchos textos, muchos discursos, sigue habiendo problemas de ambigüedad, tanto a nivel gramatical como lexical, ¿no? Pongamos un ejemplo. Estamos en una reunión de trabajo, ¿vale? Y alguien, de repente alguien pregunta, ¿qué pasa? Y se le contesta, quiere que siempre esté disponible. Quiere que siempre esté disponible, ¿vale? Si en este caso, en este contexto, solo usamos una herramienta de traducción automática, ¿vale? O la inteligencia artificial, es muy probable que pues, dichas herramientas no sean capaces de traducir de manera adecuada estas dos preguntas, ¿vale? Porque si lo piensas, son 8 opciones las que tenemos en este mismo caso, ¿vale? No sabemos si el primer quiere, si el sujeto de quiere es una chica o un chico, ¿vale? Si lo traducimos al francés, por ejemplo, esto lo tienes que saber sí o sí, ¿vale? Tienes que saber si se trata de una persona masculina o femenina. Y en el caso de la segunda, ¿no? de la segunda parte de la frase,
la vuelvo a repetir, quiere que siempre esté disponible, ¿vale? Ese esté podría ser yo, podría ser ella, podría ser él o podría ser también it en inglés, ¿no? Esto en español. Entonces nos encontramos con 8 traducciones, bueno, posibles traducciones diferentes. Y esto, vamos, hasta que la IA sea capaz de entender el contexto y elegir, escoger la traducción más adecuada, pues creo que queda todavía bastante tiempo. Claro, pero es verdad que sí que hay contextos en los que las herramientas de traducción automática, ya sean de inteligencia artificial como las que hay ahora de ChatGPT, el Copilot, todas estas, al margen de DeepL, son muy buenas y ya mucha gente las utiliza precisamente en esos términos para traducir lenguaje que es más formulaico, por ejemplo, texto de emails, de correos electrónicos, que siempre tiene la misma estructura o la misma, digamos, organización, mismo lenguaje, el mismo tipo de expresiones. También incluso serviría para textos legales que siguen siempre la misma fórmula, por eso lo del lenguaje formulaico. También lo utilizan incluso en los chats de algunos sitios web para hacer de asistente virtual. ¿Por qué? Porque se prevén una serie de preguntas o de contenidos que se pueden programar. Ahí está un poco la cuestión. Esos contextos son los que posiblemente sí que sea una herramienta automática la que, si no por completo, casi por completo, reemplace al humano. ¿Y cuál creéis que es ese matiz que una máquina jamás podría captar? Vamos a ver. En el campo de la interpretación, por ejemplo, en el caso de la interpretación simultánea, el hecho, por ejemplo, de que 2 personas, o 2 o más personas, hablen al mismo tiempo, puede suponer un gran reto, ¿no?, para la inteligencia artificial. También, otro ejemplo podría ser un orador expresando sentimientos de enfado, por ejemplo, o de tristeza, ¿vale? Pues muchas veces a nivel de pronunciación, de entonación, de ritmo, de acentuación, podemos comprobar que el mensaje se hace casi ininteligible, ¿vale? Claro, porque ahí también entran las condiciones culturales, que hay mucho más aspectos. Efectivamente. Entonces, en este caso, pues una herramienta de traducción automática o incluso la inteligencia artificial de manera más global podría ayudar, pero no sería capaz de traducirlo todo o de interpretarlo todo correctamente. Sí, de hecho, relacionado con lo que está mencionando Lucas, no hay que olvidar, por ejemplo, el nivel que se conoce como paralingüístico o a nivel de gestos o de bueno, entonación, prosodia, que también Todo lo que muy es el no importante. verbal, ¿no? Claro, porque nosotros jugamos mucho con eso, simplemente con la mirada. Una máquina, si no te está grabando, que incluso habrá que ver hasta qué punto es capaz de reconocer qué significa cada gesto, ¿verdad? Ahí tiene bastantes problemas. Y a nivel de diferencias culturales también, porque no todas las culturas comparten los mismos, por ejemplo, en entonación, no significa una entonación lo mismo en inglés que en otro idioma, por ejemplo, asiático. Incluso en nuestro mismo país, en Andalucía a lo mejor, generalmente estamos hablando, suelen gesticular más, Sí, entonces incluso dentro de un mismo país hay diferentes Sí, totalmente. formas de expresarse. Sí, la acentuación también de las palabras, ¿no?, cambia mucho. En Galicia, por ejemplo, ¿no?, suelen acentuar las palabras de manera un poco diferente. Todo esto realmente se llaman los rasgos prosódicos, ¿vale? Para un público, bueno, lingüista, ¿no?, como somos nosotros. Y hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial muchas veces no es capaz de reproducir esos rasgos prosódicos, ¿vale? Muchas veces lo que vemos hoy en la actualidad es que a nivel de mensaje como tal, me refiero, las palabras, las frases se traducen bastante bien, pero a nivel de entonación, de ritmo, sigue siendo, ¿no?, bueno, la mayoría de las herramientas sigue siendo muy básicas en ese aspecto, ¿no? Vale, ¿y qué aplicaciones sí recomendáis? Y sobre todo quiero saber vuestra opinión sobre una aplicación muy cotidiana y que usa mucha gente, que es Duolingo.
Aunque tiene que ver más con aprender un idioma y no con vuestra rama, que es traducción y interpretación, pero me gustaría saber qué opináis. A ver, yo podría hablar de Duolingo por la parte que, digamos, se relaciona con la enseñanza de lenguas o aprendizaje de lenguas en este caso. Porque sí que es verdad que hay mucha gente que lo utiliza para aprender lenguas desde cero. A lo mejor a un nivel inicial, que podríamos llamar A2 incluso. Sí, un nivel intermedio también. Pero yo creo que tiene un problema incluso con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Y es que conforme avanzamos en el nivel, sobre todo si nos guiamos por lo que se define por esos niveles en el marco común europeo, que es el que se encarga de establecer lo que se llaman descriptores, claro, la inteligencia artificial no conoce a la persona. Para subir en esos niveles, la lengua tiene que partir de lo que es más personal y conforme vamos subiendo que empieza a volverse más abstracto y además que sea de temas con los que la persona no esté tan familiarizada, pero que sea capaz de comunicarse en esa lengua meta, digamos con fluidez, con precisión, léxica gramatical, habilidades comunicativas. Entonces, hasta cierto punto, bien, podríamos determinar que a un nivel intermedio sí que puede ser muy útil, pero habría que ver hasta ya al nivel avanzado cómo de útil puede dejar de serlo, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. A nivel, bueno, hasta un nivel B2, B2+, creo que puede resultar muy útil esta herramienta. Sí es cierto que a partir de un nivel C1, sobre todo cuando tenemos que empezar a trabajar con textos más avanzados, ¿no? Estas herramientas como Duolingo en este caso ya no son tan relevantes porque realmente lo que necesita un alumno para seguir mejorando a partir de un nivel, ¿no? B2+, C1, sería pues es sobre todo enfrentarse a muchos textos, ¿vale? Textos de tipos y de géneros diferentes, ¿vale? Y estas aplicaciones, por ejemplo, no te proporcionan esos textos, no te permiten pues mejorar ese enfoque, ese aspecto del idioma. Habrá una sensación de que no se progresa, que es como que muy repetitivo. Sí. Es lo que yo creo que sucede. Que lo que pasa es que la repetición es un ejercicio que es muy bueno para aprender. Eso sería el único hándicap así, pero ¿qué aplicaciones sí recomendáis? Venga. ¿Para aprender idiomas o a nivel traductológico? Para aprender idiomas e incluso también más por vuestra rama. A ver, yo creo que realmente muchas herramientas son recomendables, pero todo depende del uso del que le vamos a dar a estas herramientas. De hecho, entiendo que después también tendremos que hablar un poco, comentar cómo tienen que aprender los alumnos a utilizar de manera adecuada esos Sí, porque recursos. deben aprender. No, o sea, por ejemplo, herramientas que a mí se me ocurren no son, o sea, concretas, por ejemplo, yo he utilizado muchísimo para mejorar el nivel de inglés, por ejemplo, YouTube. ¿Por qué? Porque los alumnos siempre piensan que con estudiarse o con hacer un poco, ya con eso basta. Dicen, no, si esto ya me lo sé. No, bueno, y especialmente a niveles más superiores. Lo que siempre se conoce como, es decir, tiene que haber mucho input, es decir, mucha entrada de inglés escrito y hablado, ¿vale? Y bueno, además hay un lingüista muy famoso que siempre ha sido el que ha apostado por este tema, que es Stephen Krashen, que estuvo aquí en la UCAM, de hecho, hace unos años haciendo una intervención muy interesante. Y claro, ¿eso qué significa? Que cuanto más estés expuesto a la lengua, más mejorarás, pero a ver, está demostrado que realmente si tú te sientas delante de una lista de vocabulario, sí, aprenderás, pero es que no es productivo. Eso, el tiempo y esfuerzo que hay que invertir, sucede lo que llamamos como el principio de retorno disminuido, o por ejemplo, que es cuanto más esfuerzo, a lo mejor es como la curva se empieza a volver menos pronunciada, porque ya no te sirve de tanto. No hay tanta utilidad como a lo mejor al principio sí, pero llega un momento en el que ya deja de serlo. Entonces hay que utilizar otras herramientas. ¿Por qué YouTube? Porque hay mucho lenguaje que utilizan, o sea, mucho contenido creado por nativos, para nativos. Eso es muy útil porque no está pensado para alumnos. Los alumnos siempre se quejan, es que este lenguaje está desfasado. Los libros de texto siempre sucede, muy formal, muy bien articulado todo. Así no funciona la lengua, en ningún idioma. Entonces, ¿estáis de acuerdo con el meme de el inglés se enseña mal?
Y en general los idiomas se enseñan mal. Si lo malo es que sea un meme. No es un meme, es la vida real. No queremos criticar a nuestros compañeros de siempre se trabajo puede de mejorar, manera no general, pasa nada, pero pues. creo que sí, los docentes también tenemos que aprender a, ¿no?, adaptarnos a estos cambios, ¿no?, que suponen pues, el auge de estas herramientas. De hecho, hay muchos profesores que ahora utilizan las herramientas estas digitales para llegar a más público, si cabe, al mayor público posible. Incluso profesores universitarios que graban sus clases, sus ponencias, sus conferencias, para que otra gente que no tenga la posibilidad de estar físicamente allí, también pueda aprender. O sea, eso es muy útil. Antes esto no existía, entonces yo potenciaría el uso de estas herramientas, porque es que están ahí para algo. No podemos ignorarlas simplemente para ver, bueno, que también puede ser muy útil. Lo típico de streaming, que dices, bien, bueno, en algunos contextos puede ser más entretenido, pero un profesor tiene que ser capaz de seleccionar el contenido adecuado para que el alumno aprenda. También un guía ayuda mucho también en ese tema. Sí, efectivamente. Es importante, está muy bien que nos preguntes sobre pues, las herramientas no solo de traducción y de interpretación, pero sino de aprendizaje de idiomas, ¿no? Porque yo creo que a pesar bueno, de la ayuda que nos aporta estas herramientas, del apoyo realmente que nos aporta esas herramientas, sigue habiendo algunos aspectos en los que las herramientas de traducción automática fallan, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en mis clases de traducción lo que suelo hacer es que trabajo muchas veces, o sea, de manera recurrente con los alumnos, lo que es el lenguaje coloquial, ¿vale? El lenguaje familiar, porque como este tipo de lenguaje suele cambiar muy rápido, muchas veces las herramientas de traducción automática no están actualizadas, ¿vale? No saben exactamente el uso, ¿vale?, que hacemos, ¿vale? Siempre van a ir a rebufo, es decir... Efectivamente, en determinada cultura, ¿vale? De tal o tal expresión idiomática, por ejemplo, algún término, ¿vale?, que se use de manera coloquial, familiar, ¿vale? Los neologismos, claro, también, ¿vale? Yo creo que en ese sentido es muy importante que en nuestras asignaturas de traducción, pues los docentes sigamos aportando, ¿no?, ese plus, ¿vale?, que supone pues, el aprendizaje sí, la práctica del lenguaje coloquial. Sí, de hecho, eso que está diciendo Lucas es importantísimo, porque un estudiante de traducción concretamente, traducción e interpretación, tiene que estar muy al día del uso actual del inglés o de cualquier idioma, español, francés, etc. ¿Por qué? Porque por lo que está diciendo, porque avanza, o sea, la lengua evoluciona día a día, y ahora con las redes es incluso más, con incluso mayor rapidez. Entonces, la inteligencia artificial se alimenta de lo que sus desarrolladores le ofrecen. Es decir, podrá ser mejor, podrá ser peor, pero claro, es que incluso los mismos diccionarios nunca son los primeros en recoger términos que están en uso cotidiano y que todos entendemos, pero que una máquina no va a entender porque no tiene el contexto que nosotros sí que tenemos. Es decir, esa experiencia vital la máquina no la tiene. Lo que tiene que hacer un alumno de traducción es primero familiarizarse con eso, toda esa terminología, lo que se llama en inglés el slang, ¿no? La parte informal o la parte más, digamos, que se desvía del idioma estándar, ¿no? Y, bueno, las herramientas que hemos dicho son útiles para ello, pero sí que es verdad que también tienen que saber cómo manejar la herramienta de inteligencia artificial o de traducción automática para darle el prompt adecuado, es decir, la entrada que le lleve al mejor resultado que puede dar la herramienta. Eso también tienen que aprender a hacerlo porque no es tan intuitivo como pueda pensarse, al menos a día de hoy. Y hay gente que se dedica a diseñar los prompts para que sean lo más exactos y exhaustivos posibles, si fuese necesario. Efectivamente, sí. También a nivel de confidencialidad, muchas veces, creo que todavía no hemos hablado de este tema. El tema de la confidencialidad a nivel profesional es importantísimo, sí, porque muchas veces una empresa lo que quiere es que se traduzca el texto de manera pues muy satisfactoria, pero sobre todo sin divulgar, ¿vale?,
informaciones confidenciales, ¿vale? Que muchas veces pues están bajo el secreto profesional, ¿no? Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Los alumnos de traducción e interpretación hoy en día lo tienen que tener muy en cuenta. Es peligroso meter textos que no tenemos permiso para... Tienen que, claro, nosotros como docentes también tenemos que recalcar pues, el peligro, entre comillas, que supone el uso de esas herramientas, sobre todo las gratuitas, ¿no? Si son gratuitas es por algo, obviamente, ¿vale? Entonces, si solo usamos herramientas gratuitas para traducir textos de empresas que requieren pues, un alto grado de confidencialidad y de calidad, es probable que surjan problemas, ¿vale? También a nivel de trayectoria profesional. Eso puede dañar, afectar muchísimo la reputación, ¿no? de un profesional. Y cambiando un poquito de tema, Sí. para los más cinéfilos, si hablamos de la subtitulación, Ajá. porque no es lo mismo subtitulación que doblaje, que lo hemos estado comentando antes, ¿por qué muchas veces hay gente que prefiere ver las películas en Bose o prefiere no guiarse la subtitulación porque dicen que no es igual? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando? Sí, a ver, sin entrar en demasiados detalles, una de las normas, entre comillas, una de las cosas que suelen tener en cuenta los traductores en el campo audiovisual es pues el tamaño, ¿no? El tamaño del que disponen, el espacio, perdón, del que disponen en la pantalla, ¿vale? Es muy importante pues que el público, ¿vale? Pueda ver, pueda leer los subtítulos de manera cómoda, ¿vale? Y que esos subtítulos pues vayan a la par con lo que se está diciendo, ¿vale? De manera oral en el vídeo o en la película, ¿vale? Y esto es, pues claro, una de las normas, ¿vale? Uno de los criterios, ¿vale? Uno de los factores que hay que tener en cuenta para traducir películas, por ejemplo, series, como tú decías. Claro, porque si el personaje está hablando muy rápido y hay que traducirlo con una frase que se extiende, sobre todo, por ejemplo, el inglés suele ser más sintético, porque, por ejemplo, los sujetos, bueno, se hacen más cortos. Aquí en español se empieza a alargar y en Alemania ni hablemos, ¿no? En otras lenguas que son más de ese tipo aglutinantes. Como suele pasar con las lenguas romances. Entonces, ¿qué pasa? Que si el personaje habla rápido y tú tienes que pararte a leer, no te da tiempo a leer y te empiezas a perder y dices, vale, y te frustra. Entonces hay que evitar esa frustración a toda costa. Muchas veces de hecho, muchas veces van a privilegiar un tamaño más, ¿vale? Una cantidad de palabras más reducida, ¿vale? Frente a una exactitud, ¿vale? Frente a mucha precisión, ¿vale? Bueno, a nivel traductológico, ¿no? A nivel de traducción. Entonces, eso de hecho, cuando vamos al cine, no muchas veces, no sé si tú vas... Mucho. No sé si tú, bueno, vas al cine, me alegro, está muy bien, pero imagino que también irás de vez en cuando a las sesiones de versiones originales subtituladas en español, en Bose, ¿sí? Pues muchas veces la gente que sabe un poco de idiomas, ¿no? Que domina, por ejemplo, el inglés y el español, dice, ay, es que esto está mal traducido. Pero claro, eso es uno de los comentarios, ¿no? que más habituales, sí. Pero realmente muchas veces, pues eso, el factor, ¿no? Espacio, el factor tiempo y espacio, ¿vale? Es uno de los factores que el gran público, digamos, no tiene en cuenta. Sí, de hecho, esto es un poco distinto de cómo sucede en el mundo de los videojuegos, en donde se pueden activar lo que se llama el transcript, la transcripción, que eso sí es literal. ¿Por qué? Porque si quieres ver lo que está diciendo el personaje, si empiezas a cambiar la formulación del mensaje, sobre todo incluso de la transcripción en el mismo idioma que se está escuchando al personaje, es como que te pierdes, dices, espérate, pero si ha dicho otra cosa, ¿por qué estoy leyendo? Ahí hay que buscar mantener que lo que se escucha y lo que se lee sí coincida. Entonces ese sería un caso que, por ejemplo, sí se diferencia de las películas, pero porque en videojuegos sí tenemos toda la pantalla, el texto se puede hacer un poco más pequeño, porque estamos más cerca, en fin, hay que jugar con el formato, a fin de cuentas. Sí.
Y si hablamos de la creatividad, de la empatía, ¿creéis que la inteligencia artificial va a asimilar estos conceptos en algún momento y los va a repetir como un ser humano? Bueno, ¿O pensáis que no? si hablamos de creatividad, cuidado, hay que distinguir entre creatividad y originalidad, porque esto, sobre todo en literatura, que suele premiarse esa originalidad, también puede ser creativo, pero no es lo mismo ser creativo que original. Y con esto quiero decir que creativo puede ser algo tan simple como de forma gramaticalmente correcta, juntar palabras más o menos formales o más o menos literarias o más o menos de una forma más o menos poética, que la inteligencia artificial, por cierto, lo hace bastante bien, por su manera de haber estado está programada con patrones estadísticos que obviamente también han cogido de obras literarias, a veces con o sin permiso. Eso también es un tema que no podemos decir. Pero hay ciertos documentos a los que, por ejemplo, ChatGPT o GPT, o como digáis vosotros, no puede acceder. Hay ciertos documentos que por derechos de autor o demás no... O no debería, porque ha habido de hecho denuncias de algunos periódicos en el mundo anglosajón que han detectado, por respuestas que ha dado la inteligencia artificial, que solo puede saber habiendo leído un artículo o habiéndolo procesado, que no tenía permiso para hacerlo. Es decir, los desarrolladores a lo mejor han tenido que pedir perdón o han tenido que contratar un servicio especial para que el periódico les permita acceder a ese contenido. Y claro, lo de la creatividad lleva a eso. Cualquiera puede ser creativo. Es decir, creativo es muy fácil, porque tú siempre, como decía Chomsky, el lingüista norteamericano, la lengua, o sea, el lenguaje humano se caracteriza por su productividad. Es decir, podemos crear frases nuevas que nunca se han pronunciado antes. La máquina puede hacerlo también. El ser original es otro tema, sobre todo en literatura, como digo, porque hay que utilizar unos elementos humanos y racionales de los que la inteligencia no dispone, porque la realidad de la inteligencia es la misma de la que dispone una calculadora. Una calculadora funciona con números, pero ya no sabe qué hacemos con el número. La inteligencia trabaja con palabras que siguen siendo números, porque está en lenguaje informatizado. Entonces, ahí hay es decir, ¿puede ser creativa la inteligencia artificial? Por supuesto, ya lo es, pero no es original. Efectivamente, no es original y sobre todo muchas veces no llega al nivel, ¿no? A la calidad, ¿no? Literaria que tienen pues, muchos autores literarios, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Un uso del lenguaje inédito a lo que se refiere Lucas, sí. Sí, que eso no es nada sencillo, es decir, no se puede programar. Y de hecho, si se programa, lo que va a dar como resultado es lo que siempre comentamos con compañeros que son de literatura, compañeras también, que están muy metidas en este tema, el kitsch, que eso es una obra que es de consumo fácil, porque la gente, bueno, digamos que es muy accesible, eso la inteligencia artificial lo hace muy bien. Claro, si eso lo consideramos como algo bueno o meritorio, bien, ¿vale? Pero para otra gente no lo va a ser, por mucho que se empecinen en que sí que lo sea. ¿Esto va a sustituir al autor? No. O sea, eso sería muy idealista en realidad. No creemos que suceda por lo que estamos comentando, no es tan sencillo. No es tan sencillo tampoco combinar la calidad literaria con la calidad del pensamiento también, ¿no? De un autor, ¿no? De los grandes autores, ¿no? Combinar estos dos aspectos, es decir, la calidad del texto con la calidad del pensamiento, ¿vale? De las ideas, yo creo que eso también muchas veces la inteligencia artificial hoy en día, al menos, no es capaz de conseguirlo. Bueno, y para finalizar, ¿os atrevéis a pronosticar qué va a ocurrir con la inteligencia artificial en vuestro campo? Sí, bueno, yo podría casi formular la pregunta diciendo, ¿está el mercado, es decir, el usuario o el cliente, la empresa o entidad que quiera contratar el servicio de un traductor o intérprete, estará dispuesto a pagar lo que cuesta un servicio de traducción de calidad? Es decir, si la inteligencia artificial, en teoría o supuestamente, es capaz de casi imitar una traducción perfecta en determinados contextos, claro, hay que plantearse cuál es la necesidad o cuál es el valor añadido que ofrece un traductor, ¿verdad? Y eso obviamente Lucas podría responderlo casi mejor que yo. Sí, El traductor. sí, a ver,
Sí, lo que hay que tener en cuenta, creo, voy a retomar el ejemplo que hemos comentado anteriormente con la reunión de trabajo. No sé si os acordáis. Bueno, Sí. que dos personas están hablando, ¿no? Y surge el problema de traducción que hemos comentado. También hay que tener en cuenta que en muchos contextos la gente que habla entre sí tiene información que un traductor, ¿vale? Un intérprete o la inteligencia artificial no tiene, ¿vale? Son elementos que forman parte ¿no? del contexto, del conocimiento que comparten las personas presentes, ¿vale? Pero la inteligencia artificial realmente esa información no la tiene. Entonces va a haber mucha información que se da por sentada, ¿vale? Y pues en este caso la inteligencia artificial muchas veces falla porque no tiene acceso a esa información, entonces no sabe exactamente a qué se refieren las personas que están hablando, ¿vale? Eso es, yo creo que es un reto para los próximos avances. Sí, de hecho, ¿no? le pasa a las mismas personas. Si, por ejemplo, una persona ha faltado un día a una reunión, a la misma Sí, reunión que dice Lucas, claro. y hay un tema que no conoce porque no estuvo, esas referencias que en lingüística llamamos exofóricas, es decir, que no están en el contexto inmediato lingüístico, esa persona que no estaba tampoco, no las va a entender, aunque sea una persona. Es decir, la inteligencia artificial tiene exactamente el mismo problema. Sí. Y a nivel de rasgos prosódicos, como he dicho anteriormente también, ¿no? La entonación, la acentuación, el énfasis, ¿vale? Todo esto sigue siendo, creo yo, muy complicado de traducir, ¿vale? De adaptar o de interpretar para la inteligencia artificial. Y creo que esto va a seguir suponiendo un problema, ¿vale? En los próximos años. Ya veremos cómo de cara a las próximas décadas, incluso podríamos decir, ¿no? Mejoran en ese aspecto. Pues muchísimas gracias, me da bastante pena concluir así y seguiríamos hablando de este tema porque sin duda tiene Claro, bastante podríamos seguir contenido mucho más y tiempo. es muy interesante. Muchos ejemplos concretos que se nos dejan, pero que son muy interesantes, sí. Pues nada, os tengo que agradecer que hayáis venido, que hayáis sacrificado vuestro tiempo de profesores, porque ambos sois profesores. Muchas gracias a ti. Y nada, sobre todo yo creo que los oyentes van a ver esa mirada tan distinta dentro de la inteligencia artificial y este mundo, ¿no? De la traducción y la interpretación que a lo mejor pues nunca se lo habían planteado. Así que muchísimas gracias y os aguardo muchísimos éxitos en vuestras carreras y que seáis amigos todavía de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias A vosotros. ti, hasta luego.